Probablemente hemos escuchado hablar muchas veces o inclusive hemos sido partícipes de los procesos que se llevan a cabo para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación. Esto es fundamental en todo este proceso que estamos viendo en este curso. Eh, Ahí yo les dejo esa gran pregunta para empezar, igual que lo hablamos un poco la semana anterior, y tiene que ver con el sistema de talento humano de la organización refleja la estrategia organizacional. Vamos a ver, la estrategia marca la pauta de toda la gestión organizacional que se lleva a cabo. La estrategia me dirige a mí, hacia dónde debo de concentrar mis esfuerzos para lograr los objetivos, cuáles actividades debo realizar para alcanzar mis objetivos y metas. Entonces, yo les pregunto, ¿su organización está alineada con esa estrategia? O sea, la parte de talento humano, de capital humano, de recursos humanos está alineada con esa estrategia organizacional. Bueno, ese es como el punto de partida para no solamente, como lo vimos la semana anterior, seleccionar las estrategias, sino para seleccionar también cuáles son las verdaderas necesidades de capacitación que se tienen. Yo recuerdo en alguna oportunidad, yo he vivido varias veces en donde en organizaciones lo que hacen para realizar este diagnóstico de necesidades de capacitación es que le preguntan al personal en qué se quiere capacitar. Podría ser un buen insumo, ¿verdad? Podría ser un insumo para complementar todo el proceso de análisis que se lleva de previo a establecer un verdadero diagnóstico de necesidades de capacitación. Sin embargo, no podemos dejarlo ahí, no podemos dejarlo en lo que los trabajadores nos dicen porque eso responde a un sinfín de elementos, de intereses, de prioridades para ellos, en fin. Ahí es donde, una vez más, el área de talento humano, capital humano, recursos humanos cobra ese papel protagónico que en el tema de personas tiene. Y es donde él es el que dirige cuál es esa dirección correcta, alineada a la estrategia de la organización que me va a permitir a mí establecer un acertado diagnóstico de necesidades de capacitación. Cuando yo tengo la estrategia, tengo mi plan estratégico de la organización, lo conozco, tengo los datos, la información necesaria para tener esa claridad de hacia dónde se dirige mi organización en los próximos años, que bueno, cada vez es más corto el tiempo porque los cambios son muchos, entonces no podemos tener un plan ya por muchos años porque rápidamente se vuelve obsoleto, pero si yo conozco cuál es mi plan estratégico, yo puedo, a partir de ese plan, dirigir todo el subsistema de capacitación y desarrollo. Yo puedo orientar todo mi trabajo en ese campo de capacitación y desarrollo a partir de esa estrategia. Y yo puedo, a partir de ahí, también, con base en las competencias que además fueron definidas, como lo vimos la semana anterior, puedo definir acciones de capacitación y desarrollo por competencias. Lo puedo hacer. Entonces, esta es la manera responsable de llevar el proceso a cabo. Tengo que tener todo ese camino clarísimo para poder terminar en lo que es la construcción de un verdadero diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo en materia competencial. Básicamente debo de llevar a cabo estas acciones que les he resumido en esta diapositiva, en donde ese diagnóstico de necesidades de capacitación debe de incorporar un levantamiento de los requerimientos de capacitación en la organización. Como les digo, no es solamente preguntarle a los colaboradores, no es solamente lo que a mí se me ocurre, no es solamente repetir lo del año anterior, no es solamente plasmar lo que el máximo jerarca me está pidiendo. No, hay que enseñarle a los jerarcas también, a las jefaturas, a los mandos medios y altos, hay que enseñarles del tema, ellos aprenden y luego lo van a valorar y lo van a apoyar, pero bueno, tenemos que hacer también un trabajo de venta de estos proyectos, como
les llamo yo y me gusta mucho llamarlos proyectos. Ellos comprenden, porque al final y al cabo se van a dar cuenta de que esto contribuye al desempeño de la organización y eso es lo que todos los encargados de los diferentes niveles de la organización siempre desean. Entonces, esto es algo más que va a contribuir. Entonces, ese levantamiento de los requerimientos de capacitación en la organización, yo tengo que llevarlos a cabo a partir del análisis de datos que me dan algunas fuentes de información que vamos a ver más adelante. Así que yo tengo ya esos levantamientos de esos requerimientos, yo tengo que hacer un análisis y los tengo que jerarquizar porque no da para tanto siempre en la organización. O sea, quisiéramos desarrollar todas las competencias al nivel máximo de todos los trabajadores, de todos los puestos de trabajo, en todos los niveles, en todas las unidades, no puedo. Entonces debo hacer una jerarquización, a ver por dónde anda mi posibilidad, cuál es la importancia más alta que hay en algunos campos más que en otros, en algunos puestos más que en otros, en algunas personas más que en otras. Entonces, tengo que hacer todos esos análisis para poder plantear un diagnóstico de necesidades de capacitación real. Y además tengo que hacer una selección de temas prioritarios para la organización. Esto no es lo mismo que decir temas prioritarios para una persona. Vean que puse la organización, porque muchas veces personas que no saben lo que nosotros estamos haciendo opinan y dicen, bueno, yo este año quiero que todo el mundo aquí se capacite en, no sé, ¿qué puede ser? Comunicación. Y tal vez esa no es una prioridad a nivel de la organización con base en la estrategia, con base en los perfiles, con base en las competencias, con base en las brechas. Esa no es la prioridad, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que hacer un levantamiento de los requerimientos de capacitación. Tengo que hacer un análisis de esos requerimientos, tengo que jerarquizarlos y además tengo que hacer una selección por prioridades, por prioridades. Entonces, tengo que tener la prioridad muy clara con base en esos otros elementos que ya hemos analizado de previo. Bueno, para hacer ese levantamiento de requerimientos, ¿cuáles son los insumos que yo necesito? Por eso puse ahí esa lupa. ¿Cuáles son los insumos que yo requiero? Entonces ahí con lupa voy a buscar. Voy a buscar qué es lo que yo requiero a nivel organizacional en materia de capacitación y desarrollo. Bueno, voy a revisar los perfiles, voy a revisar las competencias que están ahí, voy a ver las evaluaciones del desempeño que son básicas, ¿verdad? Yo ahí puedo determinar dónde salió la gente menos bien, dónde hay una urgencia por mejorar, cuáles fueron los resultados de esa evaluación. Yo puedo hacer entrevistas de algunos mandos medios o altos para que también me orienten en el tema. En general, yo puedo revisar muchas cosas, puedo analizar muchos documentos, hacer uso de los datos con los que cuenta el área, la unidad o la gerencia o la dirección de talento humano para poder llegar a determinar los requerimientos reales. Entonces, yo expongo todos los requerimientos que se den, ¿verdad? Con una base técnica, con una base sólida, no con lo que me dicen los colaboradores que quieren estudiar. Es que yo les voy a contar, en alguna oportunidad hasta una organización que no tenía nada que ver con eso, porque si hubiera sido que tiene que ver con eso, uno dice, bueno, pues sí, pero una que no tenía nada que ver con eso estaba pidiendo una persona curso de decoración de queques o de pasteles. Y entonces dice uno, sí, de verdad que esto es a gusto de cada persona y esa no es la idea, obviamente, pero esas cosas pasan cuando uno nada más le dice a la gente, dígame usted en qué se quiere capacitar. Y vean, es increíble, pero tradicionalmente hace unos años así era como se levantaba un diagnóstico de necesidades de capacitación. Dígame usted en qué se quiere capacitar, punto, no había otro, era eso, ¿verdad? Y realmente sabemos hoy en día que estaban absolutamente alejados de lo procedente en materia técnica de talento humano. Entonces no queremos caer en esos errores, tenemos que hacer una buena indagación a nivel de la organización para saber cuáles son esos requerimientos de capacitación y desarrollo en materia de competencias. Tenemos que establecer las prioridades o la jerarquía de los requerimientos a nivel de la organización a partir de un buen análisis.
A partir de un buen análisis, yo puedo relacionar una variable con otra para determinar cuál es la prioridad en cuanto a todos esos requerimientos existentes, cuál es la prioridad. No alcanza para todos este año, no importa, pero lo vamos a hacer bien. Entonces, vamos a establecer esa prioridad desde el punto de vista de las competencias que requieren las personas desarrollar en la organización. Vamos a priorizar. Bueno, este año vamos a desarrollar solamente competencias genéricas. No nos alcanza para nada más. Entonces yo voy a extraer todo lo que tiene que ver con esas competencias genéricas y voy a ver los resultados de la evaluación del desempeño, voy a ver los resultados de las entrevistas, voy a ver los resultados del estudio de los perfiles de competencias para ver si efectivamente todos los perfiles tienen determinadas esas dos competencias o las competencias genéricas que se hayan definido para este año nada más plantear el desarrollo de competencias genéricas para todos los puestos de trabajo, para todos los colaboradores. Entonces, ahí va a estar centrada mi prioridad en esa parte, en el desarrollo de competencias genéricas para los colaboradores. Entonces, siempre tengo que tener una priorización, siempre, porque si no, yo empiezo a abordar cosas por aquí y por allá para tratar de hacer un poquito de todo y al final no lo logro, no lo logro. O sea, yo insisto, para desarrollar competencias los esfuerzos deben de ser sostenidos y muy bien organizados para ver efectivamente un cambio, porque no es enseñarle a una persona que 1 más 1 son 2. No estamos hablando de conocimientos, estamos hablando de desarrollo de actitudes en muchos de los casos. Y esto es realmente complejo de llegar a desarrollar. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos muy, muy grandes en una misma línea, orientados hacia ese objetivo, hacia desarrollar la competencia A, B, C o D en este y este y este perfil de puesto a estas y estas personas. Entonces, tengo que priorizar, no tengo otra manera de hacerlo. Obviamente, una vez que yo priorizo, entonces voy a seleccionar cuáles son mis prioridades. Entonces, habrán unas que sean las prioridades más altas, luego vamos bajando ahí en niveles y voy haciendo una selección. Ya así cuando yo hago esa selección, entonces yo puedo decir, bueno, entonces voy a capacitar en estas y estas y estas competencias, en estos conocimientos. Ya yo tengo clarísimo todo ese mapa de posibilidades que yo investigué y analicé y voy a someter a un plan de capacitación las prioridades A, B y C, nada más. Todas las demás muy bien, muy interesantes, muy importantes, pero no podemos. Entonces, para el 2022 quedarán plasmadas estas y haremos un poquitito más en el 2023 y así vamos. O sea, el asunto tampoco tiene que ser de hoy para mañana, pero sí tiene que llevar un rumbo estructurado, absolutamente, para ver cambios en el corto plazo. Algunas de las técnicas de recopilación de esos insumos para establecer las necesidades. Bueno, como les digo, yo puedo ir a revisar la estrategia de la organización, puedo hablar con las personas encargadas de la planificación en la organización y ellos me van a decir, bueno, nosotros nos hemos planteado este plan estratégico, este plan operativo, requerimos que las personas tengan competencias en estos y estos campos, conocimientos de estas maneras, en estas áreas, etcétera. Puedo hacer toda una indagación a nivel de la organización. También, obviamente, voy a recurrir a los perfiles de puesto, como ya lo hemos hablado mucho. Vamos a ir a revisar si los niveles competenciales son los correctos, si contienen las competencias genéricas y específicas, si hay que hacer alguna variación antes de proceder con esto, si tenemos alguna duda, en fin, revisar muy bien esos perfiles de puesto. La evaluación del desempeño es fundamental. Si tenemos informes de evaluación del desempeño, maravilloso, porque ahí vamos a poder sistematizar los datos y entonces más fácilmente los podemos obtener. Tenemos que analizar las brechas competenciales, eso es muy importante, saber en cuáles competencias las personas tienen mayores brechas o a dónde es más importante que cierren las brechas. Eso también es fundamental porque puede ser que muchas personas no tengan desarrollada al nivel máximo X competencia, pero resulta que esa no es la competencia número 1 para la organización.
Entonces, vamos a determinar cuál es la número 1 y vamos a cerrar brechas en esa línea. Entonces, son criterios que a nivel interno de la organización ustedes pueden formular para la toma de decisiones, porque, repito, no todo se puede hacer al mismo tiempo, pero hay cosas que sí son prioridades, son prioridades. Entonces, tenemos que verlas con toda la importancia que merecen y hacer estos análisis de la forma correcta. Podemos hacer entrevistas también. Para mí la entrevista es una gran fuente de información siempre que la hagamos con la persona indicada. Hay personas en la organización que saben montones, que tienen excelentes criterios para toma de decisiones. Entonces podemos consultarles, que eso siempre es excelente hacerlo. Recuerden también que la semana anterior hablamos que ese subsistema de formación o capacitación y desarrollo por competencias resume un sinnúmero de actividades formativas que se agrupan en dos tópicos, en la parte de conocimientos y en la parte de competencias. Ahí también podría incluirse la parte de habilidades, pero comúnmente lo hacemos con conocimientos y competencias. Entonces, este subsistema requiere de manera muy relevante lo que es el diagnóstico de necesidades de capacitación también en estas vías, en conocimientos, en competencias y si quieren también en habilidades. Pero a partir de ahí empezamos a diagnosticar qué es lo que se requiere a nivel de capacitación y desarrollo en la organización. Y es precisamente este camino de estudio y de análisis de la estrategia, del perfil del puesto, de la evaluación del desempeño, de las brechas competenciales, lo que me llegará a mí permitir no solamente a ese diagnóstico de necesidades de capacitación, sino también a un plan de capacitación con base en ese diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo en materia competencial. Entonces vean ustedes cómo todo tiene un hilo conductor que al final nos lleva a garantizar que todo este esfuerzo del subproceso de capacitación y desarrollo por competencias va a lograr los objetivos establecidos. Si llevamos a cabo cada uno de los pasos de manera muy ordenada y de manera técnica.